están diseñadas, están pensadas como para tocar ciertas fibras y digamos que generar esa sed, esa hambre de saber y de comprender y de hacer preguntas. Así que esta sesión responde a eso. Yo había pensado inicialmente tomar un domingo específico solo de preguntas y respuestas, pero yo creo que el Zoom nos ayuda para economizar también tiempo y desde la comodidad de la casa se puede hacer. Entonces, yo lo que quisiera es que yo no voy a dar una charla inicial porque ya he hablado mucho los domingos y ustedes probablemente han visto las charlas, pero sí me gustaría responder a las preguntas que ustedes tienen. Entonces, hay dos maneras en que usted puede hacer preguntas. La primera es escribiendo en el chat y yo lo puedo leer y a partir de ahí podemos dialogar o repreguntar o lo que sea. La segunda es abriendo el micrófono y haciendo la pregunta. En ambos casos, lo importante es tener muy claro qué es lo que se quiere preguntar, ¿verdad? E intentar la concisión y la claridad y concisión en la pregunta, ¿verdad? De tal manera que podamos darle chance a la mayoría de las personas de preguntar. Ahí se nos sigue uniendo más gente. Entonces, nada más resumo. Dos maneras en que ustedes pueden plantear sus dudas, preguntas o comentarios es una por el chat y la segunda a viva voz por medio de hablado con el micrófono abierto. En ambos casos, ojalá ser muy directos, muy concisos y muy claros para poder generar ese intercambio y que todas las personas puedan intervenir una, dos, tres o cuatro, ojalá muchísimas veces. Ok, dicho esto, antes de arrancar yo quiero orar y poner esto y poner nuestros corazones, nuestras mentes en manos de Dios, que es el protagonista real de todo lo que hacemos y de todo lo que hablamos en la iglesia. Así que vamos a invitarlo a que Él esté con nosotros, que nos abrace y de hecho poner en sus manos nuestras peticiones. Señor, gracias porque tú nos amas y nos has mostrado tu gracia, Señor Dios. Nos has mostrado tu amor y tu misericordia. Nos has aceptado, nos has creado, nos has abrazado y nos has ofrecido un reino, nos has ofrecido un mundo, Dios, de amor, de aceptación y de bendición. Y Señor, aquí estamos porque estamos apasionados por tu palabra, apasionados por tu voz, apasionados por ti, Señor. Te amamos, te adoramos. Y tú, Señor, eres el centro, Dios, de todo lo que hacemos. Estamos aquí porque tenemos sed de saber más de ti y de tener conocimiento y de tener comprensión, ya sea espiritual, ya sea intelectual, ya sea emocional o todas a la vez, Señor, pero queremos conocerte más. Queremos amarte de una forma amplia, no solamente por oídas, sino conocerte cara a cara. Así que yo te pido, Dios, que hoy en la conversación podamos tener un tiempo en el que podamos verte más de cerca, Dios, de alguna u otra manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, repito rápidamente para, no sé cómo hace Javi para caminar y escribir al mismo tiempo y ver en el video, es demasiado gato. Bien, Javi dice, los hebreos debían expulsar a los originales habitantes de Canaán al tomar la tierra prometida. Bien, esa es una gran pregunta. Y lo primero que debo decir con respecto a ese tema de Palestina, de los hebreos que luego fueron judíos, ojo, que los hebreos no siempre fueron judíos, ¿verdad? Y esto es muy importante. Se convierten, el judaísmo nace con el nieto de Abraham, ¿verdad? Con Isaac, con Jacob, porque Jacob se convierte en Israel, se cambia de nombre, ¿verdad? Y esto sucedió mucho tiempo después. De hecho, interesante e importante saber que Abraham no era judío, Abraham tampoco era cristiano y Abraham tampoco era musulmán. Abraham tenía otra religión y de hecho venía de Ur de los Caldeos, ¿recuerdan? Venía de Ur de los Caldeos eh, y
eh, poco a poco esa religión fue surgiendo hasta llegar a irse haciendo como la religión que conocemos hoy como el judaísmo. ¿De acuerdo? Y hay una promesa, lo que pasa es que esa promesa va de partida doble. Ojo, y aquí quiero sacar unos apuntes que yo tengo con respecto a este tema, porque eso de la promesa es importante. Hay dos textos que yo quiero tocar en este punto y luego ir a responder directamente a la pregunta de si había que expulsar o no a los habitantes de esa tierra. Pero lo primero es arrancando por Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios afirma que bendecirá a quienes bendigan a Abraham. Ojo, recuerdan, Abraham no era judío. Entonces, cuando se dice que bendecirá a quienes bendigan a Abraham, no está diciendo a quienes bendigan a los judíos o a quienes bendigan a Israel. Es distinto bendecir a Abraham que bendecir a Israel. Lo que pasa es que en la iglesia se nos ha predicado mucho la interpretación de que bendecir a Abraham tiene que ver con bendecir a Israel. Pero peor aún, ni siquiera yo no tendría ninguna molestia ni ningún problema con bendecir a los judíos como pueblo. Pero bendecir a Israel como nación y como país, eso no es bíblico, no está en la Biblia en ninguna parte. Dice, y maldecirá a quienes lo maldigan. ¿A quién? A Abraham. No tiene que ver con que maldecirán a quienes maldigan a Israel como pueblo, como nación o como Estado. Debemos entender varias cosas de este texto. Lo primero es que Abraham fue o no fue judío, ni es él el que funda Israel. Eh, este texto nos habla también de que Dios bendecirá a quienes bendigan a la persona de Abraham. Y en la persona de Abraham están contenidas por lo menos tres religiones. Dice que él es padre de las naciones. ¿De cuántas naciones es padre Abraham? Abraham es padre de todas las naciones, dice la Biblia, de todas las naciones. Quien bendice a Abraham, realmente lo que está diciendo el texto es que bendice a todas las naciones, no a una por sobre otras. Y esto es muy importante en la interpretación. No es bendecir a un país o a una tierra. De Abraham surgen por lo menos dos bendiciones, dos naciones benditas. Tanto Ismael como Isaac reciben de Dios una promesa o un pacto diferente cada uno. Ismael lo recibe primero. Ojo, la promesa de tierra prometida y la promesa de nación la recibe primero Ismael, de donde vienen los musulmanes. Génesis 17:25. Y de él se dice que fundará una nación. Lo encontramos en Génesis 21:13 al 21. Tenemos entonces que tanto Ismael como Isaac son bendecidos. Y de Isaac, obviamente, sabemos que nace el pueblo de Israel. Entonces, primero, Dios bendice y le da una tierra, una nación a Ismael, que son los musulmanes. Dios está bendiciendo a los musulmanes. Y esto es algo que le cuesta mucho entender a mucha gente. Dios bendice a los musulmanes. Pues sí, porque está bendiciendo desde Abraham, desde Ismael para adelante, a quien va a fundar una nación grande. Dice que va a tener una nación grande, grande. Y efectivamente es así. Luego, permítame continuar. Tenemos entonces que tanto Ismael como Isaac son bendecidos y fundan una nación cada uno. Abraham es el padre de tres religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Estrictamente hablando, el texto nos dice que será bendito quien bendiga a estas tres religiones en Abraham, que es el padre de las tres religiones. En todo caso, si fuera una única nación, ¿a cuál de las tres o de esas dos del texto se refiere? De Génesis 22:18. Ahora bien, para responder más puntualmente a la cuestión del exterminio de los pueblos moradores de Canaán, teniendo en cuenta esto, que Dios ya había bendecido a esos pueblos, que de donde nacen los musulmanes, todavía no existían musulmanes. Recuerden que el Islam surge 600 y pico de años después de Cristo, ¿verdad? Es de las tres religiones abrahámicas la última en nacer. Primero es el judaísmo, luego el cristianismo y luego el Islam. Ok, bien.
Uno cuando lee el Antiguo Testamento, efectivamente encuentra por lo menos tres lugares en los que se interpreta que ellos van a exterminar a pueblos específicos al entrar a Canaán. Pero aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que en ninguno de esos tres textos se dice que Dios ordenó que los exterminaran. Dios dice, los entregaré y yo mismo me encargaré de quitarlos y borrarlos de la tierra o de expulsarlos cuando se les opongan. Cuando se les opongan. Ojo, esto es como que Dios esté diciendo, ojo, les voy a entregar esta tierra, van a convivir con otras personas, con otros pueblos, y los que quieran oponérseles, yo me voy a encargar de ellos. Yo me voy a encargar de ellos. 3 veces dice esto, tanto en Génesis, en Levítico y en Josué. Entonces, esa es la primera forma de verlo. Ok, suave. Dios nunca les dio órdenes a ellos o el permiso de exterminar a un pueblo específico. Dios dice, déjemelo a mí. Déjemelo a mí. Si alguien se mete con ustedes, yo me encargo. Y efectivamente, creo que eso sucedió varias veces. Podemos verlo que aquellos pueblos o reductos que se opusieron a Israel una y otra vez, Dios los entregó, ya sea por medio de guerras o por medio de otras tragedias. Ahora, hay otra forma de ver esto. Y es que el texto bíblico está redactado por judíos para judíos, ¿ok? Si uno lee la versión de los musulmanes, pues va a leer la versión que interpretan los musulmanes. Si uno lee la versión de otros pueblos, va a leer eso. Es como cuando uno ve las batallas, digamos, o la redacción de los imperios faraónicos. Siempre redactan que los dioses faraónicos les dijeron que les iban a dar esos pueblos y que iban a vencerlos, y entonces tenían el permiso de los dioses de ir y conquistar. Cualquier relato digamos, de los imperios va a justificar su acción a través de Dios. Lo vemos actualmente. Putin actualmente está diciendo, bueno, es que tenemos un derecho divino sobre esto, pero al mismo tiempo Israel está diciendo, es que yo tengo un derecho divino sobre esta tierra, pero Estados Unidos hace un tiempo decía, es que tenemos un derecho, Dios nos está mandando a defender la cultura occidental, la democracia, la libertad, etcétera, y ahí van las iglesias aplaudiendo las acciones bélicas de Estados Unidos, de la OTAN, de Europa, de Israel o de quien sea. Siempre la redacción del texto de quienes están intentando justificar una invasión va a tener el relato de que Dios nos permitió hacer esto. Y el Antiguo Testamento, hay que entenderlo, está redactado por personas posteriores a cuando ocurrieron los hechos, ¿verdad? Es decir, estos hechos de la conquista de Canaán, de la entrega de la tierra prometida por parte de Dios, son relatados, son redactados mucho tiempo después, de tal manera que del hecho mismo a la redacción ha pasado muchas veces en la historia contada una y otra vez hasta generar lo que llamamos los los relatos épicos. Y esto de relato épico es bastante común hasta el día de hoy. ¿Qué es un relato épico? Los textos épicos son lo que desde Grecia para acá, digamos la Ilíada, ¿verdad? Los textos épicos ugaríticos, es cuando alaban al pueblo que venció a otro y que generan héroes y toda la cosa. Eso es un texto épico. Pues el Antiguo Testamento tiene textos épicos, redactados para enaltecer a su propio pueblo, para justificar ciertas acciones y para generar héroes, ¿verdad? Josué es un héroe, digamos que el mismo Moisés es un héroe nacional que liberó al pueblo, ¿verdad? Entonces, todos estos textos
que son épicos, contienen una verdad y tienen también mito. ¿Cuánto es de mito? Nuestro trabajo como estudiosos de la Biblia es determinar cuánto de la redacción que tenemos en el texto bíblico es la verdad y cuál es la parte mítica, épica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estábamos leyendo que ellos envían unos espías para explorar la tierra prometida, y estos espías regresan, algunos con muy malas noticias, otros con buenas noticias, pero dicen que hay personas de 3 o 4 metros allá del otro lado, ¿verdad? Y que las murallas son que llegan desde el suelo hasta el cielo, dicen, ¿verdad? ¿Cuánto es de mito y cuánto es real? ¿Verdad? Entonces, esos relatos están hechos para engrandecer, enaltecer tanto a Dios como al pueblo de Dios que está entrando a la tierra prometida, y entonces están diciendo, era imposible entrar allí. Era imposible, eran gigantes, tenían construcciones que llegaban hasta el cielo, eran infranqueables, las uvas eran del tamaño de un carro, los racimos de olivas eran gigantes, era tierra donde fluye la leche y la miel. Es un lenguaje épico, ¿verdad? Es un lenguaje exagerado. Entonces hay que entender que la redacción de las guerras y de la conquista en cualquier pueblo va a tener una parte real y una parte épica. Y en la Biblia encontramos entonces esto. Lo que tenemos que hacer es desgranar cuál es la parte épica y cuál es la parte real. ¿Realmente Dios les ordenó a ellos exterminar pueblos? Sería muy raro que Dios después les diga que tienen que protegerlos y que tienen que convivir con ellos si les había dicho que los exterminara antes, ¿verdad? Sería una contradicción de parte de Dios. Entonces, para resumir, porque no quiero centrarme en una única pregunta, pero este es un gran tema. Este, Dios en ninguna parte realmente de la Biblia, de hecho en el texto de Josué, quienes hablan son los jebuseos, que dicen, escuchamos que nos dijeron que su Dios iba a exterminarnos, por eso venimos a entregarnos pacíficamente para que no nos pase eso. Escuchamos que, o sea, no es Dios el que habla, no es el profeta el que habla, son ellos que habían escuchado que habían dicho que Dios hacía eso. Y el texto de Josué es la parte donde dice eso. No es Dios el que está diciendo que los va a exterminar. Es algo que se había dicho en medio en un contexto de guerra, ¿verdad? En un contexto de guerra. Lo cierto del caso es que en la guerra, en las sucesivas guerras de conquista de Canaán, Israel perdió muchas veces y ganó muchas veces. Algunas veces los pueblos enemigos fueron masacrados, ¿verdad? Muy violentamente. En algunos textos dice que los bebés fueron lanzados por piedras y peñascos, ¿verdad? Muy violentamente. Otras veces es Israel el que es bastante masacrado, ¿verdad? Y entonces el relato épico dice, bueno, es que en esta parte cuando vamos perdiendo es cuando perdemos la fe y estamos siendo pecadores, entonces Dios no nos protege tanto. Pero cuando estamos muy bien con Dios, Dios nos entrega a los pueblos, ¿verdad? Ahora bien, terminemos esta pregunta o esta respuesta más bien yendo al Nuevo Testamento. Pensemos que ya todo eso de la conquista de Israel había pasado, ¿verdad? Y una y otra vez, de todas formas, Israel había perdido la tierra, ¿verdad? Dios se las había entregado, Israel la había perdido. Dios se la volvió a entregar, Israel la volvió a perder. Y luego llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no encontramos ningún versículo, ningún texto en el que se diga que Dios va a volver a entregar esa tierra de Israel. Antes bien dice que cuando caiga el templo, lo que se va a reconstruir en 3 días, es decir, en la resurrección de Cristo, es algo totalmente nuevo. Es un pueblo nuevo. Y nunca en el Nuevo Testamento hay una promesa de volver a entregar esa tierra de Israel, ni de reconstruir el templo. No existe una promesa de un tercer templo en el Nuevo Testamento. No existe. Y no existe una promesa de tierra prometida
¿y cómo se llama? En el Nuevo Testamento. Lo que hay es una promesa para que esta promesa que nace en Génesis para todos los pueblos alcance a todas las naciones. Y eso es lo que habla el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahora el pueblo escogido ya no es el de Israel, el pueblo escogido somos todos los que creemos en Jesús, ¿verdad? Ok, dice aquí Gabriela, vamos a ver, hebreos debían expulsar, ok. Gabriela dice, a mí me gustaría enfatizar un poquito más el comentario acerca de la relación entre la teoría de la evolución de Darwin y la creación. Ok, ya voy con eso, Gabriela. Entonces, no sé si el tema del exterminio, de la conquista de la tierra prometida está más o menos claro. Hay textos épicos que están contenidos en la Biblia y hay que discernir cuánto es de mito y cuánto es de verdad. ¿Qué dijo verdaderamente Dios y qué está diciendo el que escribe o qué dicen los otros personajes que están allí? Bien, con respecto a el tema de la evolución. El tema de la evolución está bastante superado en el sentido de que la mayor parte de la teología del mundo, con mucho gusto, Javier, la gran parte de la teología del mundo ya no tiene conflicto con la teoría de la evolución, ¿verdad? Hubo conflicto hace 200 años, hubo conflicto hace 120 años, pero actualmente no existe conflicto con la idea de la evolución, porque además no contradice ninguna verdad bíblica. Eh, de hecho, la ciencia ha demostrado que la evolución es un proceso constante. No es lo mismo los seres humanos que habitaban Costa Rica durante la conquista española, es decir, los pueblos precolombinos, que ver lo que habita hoy. No es lo mismo quienes habitaban hace 1 millón de años que los seres humanos que habitamos hoy. Hemos ido cambiando. De hecho, el problema creo que tiene que ver con que nos dijeron dos cosas que son mitos. La primera es que venimos del mono y la teoría de la evolución de Darwin nunca afirma en ninguna parte que provenimos de un mono o de los monos. Provenimos de ancestros nuestros que son homínidos, ¿verdad? Los Homo sapiens, los neandertales, ¿verdad? Hay muchos en esa cadena, pero ninguno es un mono, son seres humanos, distintos a nosotros porque son primitivos. Entonces no venimos del mono, no hay un salto entre una especie a otra. Una ardilla no se convierte en una naranja, ¿verdad? Una ardilla de hecho, hay fósiles de ardillas gigantes. De hecho, en Costa Rica existen fósiles de la fauna, eso se llama megalofauna, si no me equivoco, de ardillas gigantes que ya no existen. Evolucionaron a ser ardillas diferentes, ¿verdad? Eh, Ahora bien, eh, creo que pasó algo en el estadio y no sé si fue que metieron gol, me avisan para saber. La otra cosa que nos dijeron es esto que les estoy explicando, que la evolución consiste en cambiar prácticamente de especie. En realidad lo que sucede es microevolución. La microevolución es, por ejemplo, que el cerebro nuestro cada vez está siendo más pequeño de los últimos 150 años para acá. Evolución es que, por ejemplo, los bebés antes nacían incluso hace 50 años con los ojos cerrados, ahora ya abren los ojos y pueden ver muy pronto. Evolución o microevolución es que vamos perdiendo las muelas que existían aquí atrás. Bueno, es solo un juego de pólvora inicial. Eso es que nos están celebrando nosotros que estamos iniciando esta conversación. Ok, evolución es perder las muelas que se llaman las muelas del juicio o no se llaman así, así les llaman, se llaman las cordales. Evolución es ir afinando, digamos, la forma y los huesos de las manos al punto de que podamos estilizar letras muy delicadas en un papel. Evolución tiene que ver con
que ahora no nos enfermamos de un montón de cosas de lo que se morían hace 1000 años nuestros antepasados, porque nuestros cuerpos ahora tienen defensas. De hecho, las defensas que creamos cuando nos enfermamos de COVID de forma natural es evolución, porque ahora ya nuestro cuerpo evoluciona a un punto en el que esa enfermedad no es tan letal para nosotros. Ya entonces una vacuna también nos hace evolucionar de forma artificial, de alguna manera. Entonces, la microevolución es como lo más aceptado a nivel científico y ahora a nivel teológico. Los anglicanos, la mayor parte de la teología católica, la mayor parte de la teología ortodoxa, y cuando hablo de los ortodoxos me refiero a los ortodoxos rusos, que ahora están, ¿verdad?, inmiscuidos en un conflicto que también es teológico, pero también están los ortodoxos ucranianos, están los ortodoxos griegos, y hay, ¿verdad?, hay muchos tipos de ortodoxia. La mayor parte está de acuerdo con esto. Ok, Jeremy Carvajal dice, la microevolución se podría vincular con epigenética. Epigenética. Yo quisiera que me expliques, Jeremy, si querés pones el micrófono y amplía un poco más la pregunta para ver exactamente qué es lo que tenés en mente y poder conversar de eso. Adelante, por favor. Sí, gracias. Es como factores hereditarios en las personas van cambiando la genética de sus hijos y van evolucionando digamos, si un papá o la familia tiene conductas muy arraigadas, pues se puede heredar a siguientes generaciones, Ujú. algo así. Sí, bueno, efectivamente, de alguna forma, la genética, la evolución es pura genética, ¿verdad? Es absolutamente genética. En un momento dado, un sapiens se cruzó con un neandertal y de allí, de hecho, los últimos análisis o estudios que se han hecho de gran parte de la población, de muestras grandes de la población del planeta actual, la mayor parte de nosotros tenemos genes neandertales, ¿verdad? Unos más que otros. En algún punto se cruzaron estas dos, digamos, especies humanas y generaron lo que llamamos el sapiens sapiens, que es lo más parecido a nosotros. Ahora, ¿cómo nos llamamos nosotros? Ya no somos sapiens, ya no somos sapiens sapiens, ¿qué somos nosotros, verdad? Hemos ido evolucionando. Ahora, la evolución no es igual para todos los pueblos, ni va de la misma, digamos, no avanza igual en todas las regiones de la Tierra. ¿Por qué? Por ejemplo, los seres humanos que viven digamos, en Nepal, en zonas altísimas de la Tierra, son muy distintos. El tamaño de sus pulmones es muy diferente al tamaño de nuestros pulmones. El tamaño de sus órganos o su aparato respiratorio distintos, es diferente al nuestro o a quienes viven, digamos, en la playa. Entonces, efectivamente tiene que ver con ambiente y tiene que ver con genética, tiene que ver con adaptación, ¿verdad? Y esto obviamente lo podemos constatar de una manera muy sencilla. No es lo mismo un ser humano actual nuestro que viva en Siberia y que puede soportar temperaturas extremísimas de frío que un carajo del trópico como nosotros, que nos morimos de frío con 17 grados en diciembre, ¿verdad? Y que nos da gripe y nos da calentura cuando baja más de 15 grados si no nos tapamos suficiente, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores. Bien, no sé si más o menos eso responde a lo que Gabriela preguntaba, pero también a lo que preguntaba Jeremy. Me brinqué a Margarita porque no lo vi. Solo eso. Ah, bueno, no, Margarita lo que estaba era ayudándome con el asunto de lo de las bombetas estas. Ok, entonces, ya más o menos hablamos un poquito del asunto de la tierra prometida, pero se puede hablar mucho más. Hablamos un poquito de evolución.
¿Qué más? ¿Qué más quieren preguntar? Pueden hacerlo con micrófono o pueden anotarlo en el chat. Adelante, para que sea más dinámico también. ¿Quién más? José, Sí. tal vez no sea una pregunta tan profunda como los temas que has tocado, pero ¿cómo seguirse refiriendo a Adán y Eva si ya aprendimos que es humanidad y fertilidad? O sea, el hombre y la primera mujer. O sea, no, ahora tengo esta duda de cómo seguirse refiriendo a esto, o si es un enredo más bien hacerlo para terceros. Pues esta es una pregunta pues muy interesante porque ya una vez que uno llega al conocimiento de que en hebreo, Adán, y no solo en hebreo, en árabe, cuando uno lee el relato de la creación en el Corán, Adim, que es Adán, pues es humanidad. De hecho, Edom significa barro, ¿verdad? Y Edomí en árabe significa barro rojo. De hecho, también Edom significa rojo como el barro, como la arcilla, ¿verdad? El color, el material y la humanidad. Esas tres cosas, tanto en hebreo como en árabe, usan la misma raíz etimológica. Una vez que uno se da cuenta de eso, igual que Javá o Hawa en árabe, es fertilidad, es progenie en algunas otras traducciones, ya uno no tiene marcha atrás, Margarita. Una vez que uno cruza ese umbral, ya uno agarra la Biblia, aquí tengo 3 versiones de la Biblia distintas, uno agarra la Biblia y la lee, y uno cada vez que lee a Adán, uno en su mente inmediatamente conecta y dice, bueno, pero Adán es humanidad. Entonces el texto te dice otra cosa, o te está diciendo algo más claro, igual que cuando dice Eva, uno ya entiende, o cuando uno lee Caín y Abel, Hebel era algo, es un soplo, es como cuando dice Hebel, Hebalim, vanidad de vanidades, es algo que va y viene y se va pronto porque era débil, ¿verdad? Entonces uno ya no lee igual la Biblia. Eh, el problema aquí es que nosotros podemos comprender esto, pero la mayor parte de la gente nunca le han predicado, nunca le han hablado de esta manera acerca de la Biblia. Entonces puede ser muy chocante para mucha gente. Y efectivamente, entonces, yo cuando sé que estoy conversando con alguien que ni me está preguntando, ni quiere saber, ni es parte de mi iglesia, y hablamos de Adán y Eva, yo me refiero a Adán y a Eva como a Adán y a Eva. ¿De qué voy a hacer? No voy a estar yo corrigiendo o explicándole a medio mundo todo el tiempo. Entonces, lo que hago es que cuando alguien está interesado, pues le hablo de esto en estos términos. Y cuando alguien pregunta, para ir creciendo, ¿verdad? Para ir desmitificando esos personajes que están allí, que no tienen demasiado sentido si los leemos de forma literal, pero adquieren un sentido muy relevante cuando nos damos cuenta que ¿cómo se llama? Esto tiene una palabra, se me olvida ahora, ya casi me viene a la mente, pero son signos o símbolos de algo mucho, de algo mucho más grande, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que creo es que lo que tienen que hacer ustedes y lo que tengo que hacer yo es empezar a leer la Biblia con otros ojos, ¿verdad? Y hacerle preguntas, hacerse muchas preguntas. ¿Qué significa, por ejemplo, por qué, o sea, por qué Israel? ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa, verdad? Porque las palabras que están en la Biblia no necesariamente están ahí porque se llamaban así, sino porque tienen un sentido, ¿verdad? Porque en hebreo, si lo leyéramos de forma literal, tendrían, si lo tradujéramos de forma literal, tendrían otro sentido. A esto los judíos le llaman matres lectionis, las lecciones de la mamá. Y las mamás cuando están enseñando a los judíos chiquititos, les dicen, mira, cada vez que veas en la Biblia la palabra Yahvé, no la pronuncies. Eh, cada vez que aparezca el tetragramatón o los 4 letras que conforman Yahvé,
Eso no se pronuncia. Cada vez que lo veas, lo que tienes que pronunciar es Adonai, Señor, Señor. Entonces los niños aprenden a leer la Biblia de forma distinta. Aprenden a leer la Biblia con ojos críticos. Pero nosotros los cristianos nos enseñan mucho a leer la Biblia de forma literal, como un cuento que uno lee. Entonces eso nos lleva a muchos problemas de interpretación. Dice, vamos a leer, Cecilia Díaz, si entonces el Viejo Testamento es escrito con el sesgo del punto de vista hebreo, es solamente una referencia histórica más a considerar. Bueno, es que tenemos que entender, Cecilia, me gusta mucho la pregunta. Miren, cuando mucha gente me pregunta a mí, ¿su iglesia es ecuménica? Y yo le digo, pues si es que la Biblia que usted tiene en la mano es ecuménica. ¿Qué significa ecumenismo? Es más que ecuménico. La Biblia que tenemos en nuestra mano es interreligiosa, porque tiene toda una primera parte que es judía, y nosotros no somos judíos, ¿verdad? Usted no es judío, yo no soy judío. Los judíos lo leen en hebreo y tienen sus ritos y tienen sus fiestas y tienen sus cosas. Es una religión distinta a la nuestra. Y todo el Antiguo Testamento es el relato de una religión, es la Biblia de ellos, ¿verdad? ¿De dónde nace la nuestra? Eso es cierto, de dónde nace la nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo leemos nosotros el Antiguo Testamento? Nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento a interpretarlo desde Jesús. Desde Jesús. No podemos, como cristianos, desechar la figura de Jesús y decir, no, vamos a leer el Antiguo Testamento como judíos, porque yo voy a interpretarlo como yo judío. Y entonces voy a celebrar las fiestas judías y voy a creer el relato como si yo fuera judío, como si yo fuera hebreo, y voy a defender las causas hebreas, tal cual me las expliquen de alguna u otra manera, porque no somos de esa religión. Nosotros somos cristianos. ¿Y qué decía Jesús acerca del Antiguo Testamento? Jesús a cada rato decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice Jesús eso? Oísteis que fue dicho a nuestros antiguos, pero yo os digo que tal y cual cosa. Y cambia el Antiguo Testamento. Cambia, no cambia el texto, lo que cambia es su interpretación del texto, ¿verdad? Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, ámense los unos a los otros. Híjole, eso cambia totalmente, ¿verdad? Perdónense hasta 70 veces 7, no tengan venganza. El Nuevo Testamento en voz de Jesús es muy distinto al Antiguo Testamento en voz de los profetas, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que leer, hay que visitar el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, pero no quedarse a vivir en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un buen lugar para ir a visitar, pero nosotros vivimos en Jesús, en la verdad de Jesús, en el amor de Jesús, en la misericordia de Jesús, en la gracia de Jesús, que es para todos los pueblos, dice el Apocalipsis, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación. Ahí vivimos nosotros, ese es nuestro lugar. No sé si eso responde a tu pregunta, Cecilia. Ok, Jeremy dice, tengo preguntas sobre el Espíritu Santo. Adelante, si querés también pones el micrófono. Gracias. Es que estaba como en una conversación con algunos amigos y empezamos a hablar del Espíritu Santo y surgieron algunas preguntas. Entonces, la primera es, ¿en qué momento el Espíritu Santo mora en una persona? Ok, cuando, vamos a ver, esto es una pregunta truculenta, no porque lo estás haciendo así, sino porque en sí la pregunta tiene sus matices. El Espíritu Santo es Dios y es tanto Dios como el Padre. Y cuando Dios habita en nosotros, habita todo Dios, no habita una parte de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros
digamos, pongámoslo en términos muy conocidos para el mundo, sobre todo evangélico, cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, todo Dios está en nuestra vida. No viene por partes, no va llegando como un tren por vagones distintos. De tal manera que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Lo que sucede es que el Espíritu Santo puede manifestarse de muy diversas maneras. A veces antes, a veces después, o a veces no se manifiesta como nosotros creemos que se manifiesta. El don del Espíritu Santo, de hecho, vea qué interesante, Jeremy, las personas pacientes tienen don del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Recuerda, los dones del Espíritu. Ok, entonces, ¿la gente bondadosa tiene el Espíritu Santo? Pues sí, la gente que tiene bondad tiene un don del Espíritu Santo. La gente paciente tiene el Espíritu Santo. Dice la Biblia que eso es fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no puedo tener frutos del Espíritu Santo como paciencia. Y todos los dones o los frutos del Espíritu Santo, fruto y don son, ¿verdad? Porque yo puedo intuir una contrarrespuesta de alguien muy literalista. Dice, no, un momento. Frutos es una cosa y dones es otra cosa. El don es un regalo, ¿verdad? Gift, dicen en inglés. Los regalos del Espíritu Santo, regalo y fruto, es un equivalente, solo que son dos palabras que se usan en contextos distintos. Pero notemos que los frutos del Espíritu nunca se utilizan para uno mismo. Siempre están, digamos, para generar algo para otra persona. El amor tiene que ver con amar a los demás, al prójimo. La paciencia. Sí, yo sé que hablamos mucho de tenerse paciencia a uno mismo, pero el Espíritu Santo no está diciendo, voy a morar en ti para que tengas paciencia, José Pablo, de vos mismo. No, es para que puedas tener paciencia, para que tus relaciones sean mejores, para tenerle paciencia a tus hijos, para tenerle paciencia a tu esposa, para tenerle paciencia a la gente que va manejando en las presas, para tenerle paciencia al carajo del banco que no entiende lo que usted quiere decir. Paciencia para mejorar la vida. Mansedumbre. Uno no tiene mansedumbre para sí mismo. Uno tiene mansedumbre para que nuestras relaciones sean buenas, ¿verdad? La templanza. Entonces, los dones y los frutos del Espíritu se reflejan en buenas relaciones. ¿Y qué pasa si alguien tiene, perdón, me interrumpí? No, Eh, adelante. ¿Qué pasa si alguien tiene buenas relaciones, tiene paz para los demás, tiene amor para los demás, pero no cree en Jesús necesariamente? Bueno, la pregunta, por eso te dije que esto es muy truculento, ¿verdad? Porque aquí ya viene lo que nos han enseñado de quién es hijo de Dios y quién no. En Job podemos ver y leer varias veces que se le llama hijo de Dios hasta el diablo, ¿verdad? Ahí andaba merodeando la tierra el hijo de Dios que era Satanás, dice Job. Toda la creación es hija de Dios, toda la creación. Y dice que nos ha dado la potestad, digamos, el permiso de formar parte de una familia. Pero ojo, el mejor ejemplo de esto, Jeremy, es la parábola del hijo pródigo. Vamos a analizarlo rápidamente. Porque el hijo pródigo, cuando regresa, después de haberse jalado muchas tortas y de haber negado a su papá y su familia y todo, él no había dejado de ser hijo. Y de hecho, cuando regresa, le ponen un anillo que le da potestad de ser ahora sí, formar parte no solo como hijo, sino ahora con autoridad de familia. Tanto así que el hermano mayor se pone celoso. ¿Por qué es importante entender la parábola del hijo pródigo en términos de quién tiene a Jesús y quién no tiene a Jesús? Porque todos somos hijos, pero todos somos pródigos, ¿cierto? Lo que pasa es que no hemos vuelto a casa muchos.
pero todos somos hijos. Por lo tanto, hay gente que es hijo de Dios y que tiene dones del Espíritu Santo, pero pues no ha regresado a casa a tener lo que tuvo el hijo pródigo cuando regresó a casa: autoridad, ¿verdad? El anillo de la autoridad sobre muchas cosas. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está por ahí que no necesariamente ha hecho la oración de te acepto, Jesús, en mi corazón, ahora eres el rey de mi vida, etcétera, pero que sí efectivamente tiene una fe distinta y tiene una forma de creer, y yo creo que Dios habita en muchas personas que no son exactamente iguales a nosotros. Es cierto, pero por ejemplo, Jeremy, y a todos, ¿verdad? Cuando nos dicen yugo desigual, no te cases con yugo desigual, no se unan en yugo desigual. Hay muchos cristianos de la misma iglesia, criados en la misma iglesia, que se casan y siguen siendo yugo desigual, aunque crean en el mismo Dios, en el mismo Jesús, en las mismas canciones que cantan en la misma iglesia y han escuchado al mismo pastor toda la vida. Y se divorcian. Porque yugo desigual no tiene que ver con lo que usted crea, sino con lo que el fruto de Dios en su corazón ha generado, ¿verdad? Mm, Digamos que, de hecho, ese texto del yugo desigual tiene 3 partes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Bueno, en realidad dice con los idólatras. Pero la tercera parte del versículo dice, porque ¿qué tiene que ver lo injusto con lo justo? Lo injusto con lo justo. Y esa colita del versículo es muy importante porque está diciendo lo que es injusto. Sí es cierto que tiene muchos problemas con lo que es justo. No necesariamente el católico y el evangélico, no necesariamente el que dice que cree pero no va a la iglesia, no necesariamente el que dice que cree pero no cree en el don de lenguas, no necesariamente el que cree pero dice que no es carismático, el otro que sí es carismático. Eso no es lo problemático es quién es injusto y quién es justo. Quien tiene valores injustos va a tratar injustamente a la gente. Y eso sí, es complicado casarse con personas que no comparten nuestra idea de justicia, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia incluso que los montes y collados cantan, cantan y alaban a Dios. Dice que los árboles aplauden alabando a Dios. Entonces Dios está en los árboles y Dios está en un celaje y Dios está en los montes y las colinas. Está allí también. Y yo puedo entonces ver la enseñanza del Nuevo Testamento y cuando Jesús nos dice, amen a su prójimo como a sí mismo, o en Hechos capítulo 10, cuando va el centurión a arrodillarse, el centurión se llamaba Cornelio, se va a arrodillar frente a Pedro y Pedro le dice, no se arrodille, porque somos iguales. Dios me ha enseñado que no llame inmundo a nada que Él haya creado, dice Pedro. Híjole, esto cambia las cosas porque a nosotros nos enseñaron a decir, bueno, es que si no es cristiano es un impío y por lo tanto no tiene a Dios y por lo tanto con ese ni negocios haga, ¿verdad? Pero ojo, la enseñanza de la Biblia es distinta. Pedro dice, suave, somos iguales, aunque el centurión no era cristiano y Pedro estaba apenas iniciándose en el cristianismo, tanto así que hacía 3 días que se había agarrado con Dios porque Dios le dio una visión donde bajaban chanchos y vacas y verdad, un montón de cosas que no se podía comer un judío y Dios le decía a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le decía, no, Dios, ¿cómo voy yo a comerme cosas inmundas? Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y 3 veces Pedro le porfía a Dios y eso lo hacemos un montón de veces. Nosotros intentamos enseñarle a Dios lo que es pecado. Y Pedro le estaba diciendo a Dios, Dios, es que eso es malo. Y Dios le decía, man, no es malo. Te estoy diciendo que puedes matar y comer. No llames inmundo a lo que yo he bendecido. Y ahí entendió Pedro que el evangelio es para todas las personas, para los gentiles también. ¿Ok? Voy a ver, dice aquí Adriana, y vamos a ver, voy a subir un poquito. Andrés, dice Andrés, usted
habló en el primer video acerca de historias. Entonces quiere decir que vivimos bajo historias contadas y que no hay veracidad del Dios eterno, ya que como habla que varias tribus se juntaron y crearon al Dios judío, no me quedó muy claro. Bien, vamos a hablar de eso. Excelente, Andrés. Excelente. Los estudiosos, de hecho, después yo les voy a pasar, tal vez aquí antes de irnos, varios links que tenía por ahí preparados. Hay una cosa que se llama la teoría documental. La teoría documental es la teoría que logra determinar cuáles son los autores agiógrafos que escribieron las diferentes partes del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y hay 5 autores que no necesariamente los conocemos por nombre. Se llaman eloísta, yavista, sacerdotal, y hay 2 más que en este momento se me escapan. Ok, la historia del pueblo arranca con un montón de tribus distintas, efectivamente. Arranca con un Abraham que no es judío, Abraham, Ur de los Caldeos, ¿verdad? Tiene una religión totalmente distinta. De hecho, aparecen personajes con cosas un poco raras como Abimelech, que viene también de tierras muy lejanas, que no eran ni cercanas al judaísmo, ni a los hebreos, ni a los egipcios. Está un poco más cerca de los egipcios y viene y Abraham le rinde pleitesía a Abimelech y le da ofrendas a Abimelech. ¿Qué significa? Abimelech en hebreo significa mi papá es el rey. Ab o Abba significa papá o papito. Abi con terminación en i significa mi papá y Melech significa rey. Y entonces, acuérdense, las palabras en hebreo, los nombres, necesariamente hay que traducirlos para entender lo que está diciendo el relato bíblico. Abraham le rinde pleitesía y adora prácticamente a Abimelech. Y Abimelech tampoco era cristiano, obviamente, ni era judío. El judaísmo nace con el nieto de Abraham, ¿verdad? Y habían tribus distintas. Ojo, vean esto. ¿Y por qué creo que poco a poco, no lo creo yo, lo dicen los teólogos y los biblistas más reconocidos, que esas tribus que están distribuidas, ¿verdad? Ojo, que todavía hoy los judíos dicen que son 12 tribus, ¿verdad? Es decir, la teoría de las tribus no la invento yo, los mismos judíos hablan de 12 tribus, ¿verdad? Ellos son 12 tribus distintas, ¿verdad? Esas 12 tribus, que al principio eran solo 10, ¿verdad? Esas tribus estaban distribuidas en diferentes partes de la geografía y tenían sus costumbres distintas, tenían incluso su idioma distinto y tenían sus creencias distintas. Cuando se convierten poco a poco en una sola, digamos, nación, van unificando poco a poco su teología. Por eso Josías, por ejemplo, el rey Josías, dice, maes, manden a derribar todos los altares, porque estos maes tenían un montón de altares para otros dioses. Y vamos a tener un solo altar de un solo Dios para unificar esto. No puede ser posible que tengamos todos los dioses. Entonces, va surgiendo, va pasando el pueblo hebreo y esas 12 tribus de ser politeístas, de tener distintos dioses, a ser monoteísta y tener un solo Dios. ¿Ok? En Éxodo capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos. Y hay un mandamiento que dice que no adorarás a otros dioses frente a mí, no tendrás otros dioses frente a mí, no tendrás otros dioses. ¿Por qué se lo dice a Israel? ¿Por qué se lo dice a Israel? ¿Por qué? Porque vienen saliendo de una experiencia larguísima de tener diferentes dioses, pero ahora se está conformando en un solo pueblo con un solo Dios. ¿En qué contexto aparece Éxodo 20, los 10 mandamientos? Ojo, vienen saliendo de Egipto, vienen tienen 3 meses. Cuando se da Éxodo 20, tienen solo 3 meses de caminar en el desierto del Sinaí. Tienen 3 meses de estar caminando en el desierto del Sinaí. Vienen saliendo de 450 años de ser esclavos en Egipto. Todavía no conocían al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque apenas en Éxodo 3:14 se le aparece ese tal Yahvé a Moisés en el desierto. En el contexto de casi ya empezando
a ser libres. Apenas habían oído hablar de un tal Yahvé. Apenas habían escuchado. Ni el nombre se sabían. ¿Verdad? Yo soy el que soy. Apenas Moisés está empezando a conocer a Yahvé. ¿Qué adoraban antes entonces? ¿A quién adoraban antes? Por supuesto que a otros dioses y los dioses egipcios. Entonces caminan 3 meses por el desierto y llegan al monte Sinaí y ahí se dan los 10 mandamientos y uno de esos mandamientos les dice, ya no adoren otros dioses, adoren uno solo, escójanme a mí. Ahora, esto no se llama monoteísmo, esto realmente se llama monolatría. Latros en griego significa adoración. Vean el lenguaje de los 10 mandamientos. Dice, no adorarás, no tendrás, no adorarás otros dioses, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás. No adores otros dioses. Ahora, la pregunta aquí, Andrés, más difícil para una persona que ha sido enseñada como lo he sido yo desde muy pequeñito en el mundo evangélico, con una enseñanza bastante, digamos, bastante centrada en el monoteísmo. La pregunta es, ¿por qué Dios le ordena al pueblo de Israel que no adore a otros dioses? Si no existen los otros dioses, si no hay otros dioses, si no existieran otros dioses y otros poderes, simplemente Dios diría, gente, no existen, no existen, simplemente no existen, solo existo yo. Pero les dice, no adoren a otros dioses. Pablo, en el Nuevo Testamento, dice, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra poderes y potestades, ¿verdad? En griego se dice stoikeato cosmos. Cosmos, es el cosmos, ¿verdad? De donde viene cosmético. Y stoikea significa poderes, autoridades, autoridades del cosmos. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las autoridades del cosmos. ¿Y qué son esas autoridades del cosmos? ¿Dónde viven? ¿Y por qué tienen tanto poder? Y son del cosmos, no son autoridades del pueblo, no son autoridades del país, no son autoridades del continente, no son autoridades de esta tierra, son autoridades del cosmos. Pablo está hablando de autoridades que van más allá de esta tierra. Y dice, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra eso. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hay otros poderes? Bueno, es que a veces no nos damos cuenta que la respuesta es demasiado obvia. Si estamos creyendo que existe el diablo y que existen otros poderes, efectivamente entonces hay algo allá que compite, digamos, nuestra adoración con Dios. Entonces, nuestra respuesta no es que existe un solo Dios, sino que hay un solo Dios para nosotros. Y nosotros adoramos a un solo Dios y hemos decidido entregar nuestra vida a un solo Dios porque nosotros amamos a ese Dios, porque ese Dios nos liberó, porque ese Dios nos rescató, porque ese Dios entregó a su Hijo unigénito para que usted y que yo, que no teníamos forma de ser salvos, fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Y por eso elegimos adorar a ese Dios. No porque no existan otros poderes, sino porque elegimos. Y la palabra elección aquí es importante, porque si no existieran otros poderes, no tenemos por qué elegir, ya todo está elegido. Pero como hay otras formas y otros caminos, nosotros podemos elegir, y eso hace que la relación entre el pueblo de Dios y Dios sea de aceptación mutua. Dios nos eligió y nosotros lo elegimos a Él. Y por eso es relación, es una relación. Ok, vamos a ver, ¿qué más por aquí? Adriana, José, ¿crees que la reencarnación como el concepto de que morimos, pero poder renacer en otro cuerpo, podría ser parte de la evolución no física? Adri, vea qué chiva. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros vamos a morir y nuestro cuerpo va a ser glorificado. Va a ser glorificado. ¿No es eso reencarnarnos en otra cosa?
Por supuesto, cuando uno escucha reencarnación, uno lo que se le viene a la mente es el hinduismo y otras religiones, entonces lo rechazamos así, inmediatamente. Jamás, los cristianos no creemos en la reencarnación. ¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando resucitó? Resucitó en carne y hueso y en un cuerpo glorificado que podía traspasar paredes, por ejemplo. Lo primero que hace Jesús después de resucitar es desayunar en la playa con sus discípulos, un pescado, podía comer, pero también podía aparecer y desaparecer donde él quisiera, ¿verdad? Dice el texto bíblico que nuestro cuerpo va a ser glorificado, no que va a ser cambiado, vamos a ser físicamente muy parecidos a nosotros mismos, algunos para mal, otros para bien. De hecho, Jesús se parecía a Jesús, aunque era difícil de reconocerlo, pero se parecía a Jesús y tenía las mismas heridas y las cicatrices. Pero su cuerpo era glorificado. Y la palabra glorificado en griego tiene que ver con que ya no hay vergüenza, ya no hay tara, ya no hay nada de qué avergonzarse de nuestro cuerpo. Ya no hay nada que nos humille en nuestro cuerpo. Y eso es evolución. Probablemente podríamos decir la última etapa de nuestra evolución es la etapa de la glorificación de nuestro cuerpo cuando nosotros muramos y resucitemos, porque no olvidemos que la muerte no termina con la muerte, sino que hay resurrección. Y de hecho, es muy interesante que nosotros nos entendemos la historia de la humanidad cristiana, del creyente, como que termina cuando nos vamos al cielo y pasaremos en el cielo el resto de la vida. La Biblia nos dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y que regresaremos a la tierra. El pasaje que nosotros, que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario es round trip, es de ida y vuelta. Nosotros vamos a ir al cielo y regresamos porque vamos a tener una eternidad aquí en la tierra con una tierra nueva, con todo hecho nuevo. Todas las cosas serán hechas nuevas, dice la Biblia. Ok, vamos a ver. Dice, quisiera tocar un poco el tema de Caín y Abel. Si mal no recuerdo, usted hizo una correlación de Abel con los nómadas y de Caín con los sedentarios y con respecto a la guerra. Si a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, más de la de Caín, algunos dicen que le agradó más esa ofrenda haciendo una analogía con Jesús y su muerte en mano de los judíos. Siempre se ha llamado a Jesús como el Cordero de Dios y con respecto a la sangre de Cristo por el perdón de nuestros pecados y la sangre de Abel en cierta manera nos recuerda a Cristo. Lo que no puedo entender es esa correlación que hizo con representando a Abel como invasor. Lo que yo no puedo entender realmente es cómo se puede relacionar a Abel o a Caín con Jesús, porque no hay nada en el texto bíblico que nos hable de Jesús allí. Jesús no había existido, Jesús no había nacido, Jesús no está en el texto allí. Entonces, no existe correlación entre que Caín es el judío que mató a Jesús, que es cristiano. Eso me parece antisemita, de hecho. Esa interpretación es echarle la culpa a los judíos de la muerte del Mesías. Y es el relato que los nazis, de hecho, habían enarbolado durante la Segunda Guerra Mundial para culpar parte de los judíos de cosas atroces. Entonces, no veo en la Biblia ningún indicio de que el relato de Caín y Abel tenga algo de Jesús allí, como una premonición o un símbolo de Jesús, o un protomesías allí. Abel no es protomesías, no existe ningún indicio en el Antiguo Testamento para entender a Abel como un protomesías, ¿verdad? Lo que sí creo, no sé si alguien se nos metió ahí un ruidillo, lo que sí creo es que coincide la época en que se redacta y que se relata esto con la época en que la humanidad está pasando de ser nómada a ser sedentario. Y a partir de esa lucha entre nómadas y sedentarios, existe hasta el día de hoy digamos que una historia constante de guerras entre hermanos, entre seres humanos, entre Caín y Abel, entre quien invade y quien mata, entre el que roba y quita tierras, ¿verdad? Y eso constantemente lo vemos, no solamente en la Biblia, sino actualmente. Entonces, todo esto que yo
comento acerca de que Caín y Abel, pues es algo que usted no es esencial para la fe cristiana en primer lugar. Usted puede decir, esto no me pareció, voy a desecharlo. Y una cosa vale decir, ahora que estoy diciendo esto, todas mis charlas, todo lo que yo diga, no se lo crean a pies juntillas, nunca. Vayan e investiguen, vayan, lean, vayan y por lo menos googleen, pero no se lo crean todo, investiguen y formen su propio criterio, porque la fe es suya, no mía. Yo no puedo creer por usted, usted tiene que tener su propia fe. Y su fe no tiene que ser igual a la mía, no puede nunca ser igual a la mía. Entonces, yo propongo estas interpretaciones y usted puede, como dice Pablo, tomar lo bueno y desechar lo que usted cree que no es correcto. Pero para mí, para serle sincero, es de las mejores interpretaciones del relato de Caín y Abel que hay ahora mismo en la ciencia bíblica. Es mucho más aterrizada en la antropología, en la sociología y en la interpretación de los textos. Entonces, no sé si esto ayuda un poco. Álvaro Conejo dice, el Espíritu Santo no muere, muere el individuo como tal, y si la persona muere fuera de los caminos de Dios, supongo que es una pregunta, no una afirmación. Eso es una pregunta, don Álvaro, bastante compleja porque entra de lleno en un tema doctrinal, no bíblico. La Biblia nunca nos enseña qué pasa si alguien muere fuera de los caminos de Dios. Es decir, eso es una interpretación, eso es una respuesta que no encontramos acá. Entonces, la doctrina, las diferentes doctrinas han intentado responder esas preguntas. Ojo, todas las preguntas de y si pasara esto son respuestas doctrinales, no bíblicas. La Biblia nunca dice, y si es cuando usted se muere, duda en el último instante, la Biblia no dice eso. Entonces, la doctrina intenta responder a los huecos y los vacíos que no podemos responder con el texto bíblico. Y muchas doctrinas dicen, bueno, la salvación se pierde. Si usted peca hoy, ya perdió la salvación, pero si se reconcilia mañana, vuelve a ser salvo. Y si peca 7 veces al día, 7 veces perdió la salvación y 7 veces la volvió a recobrar porque usted volvió a creer. Eso es muy complicado porque es entrar y salir de la gracia de Dios, entrar y salir de la cruz del Calvario, entrar y salir de la misericordia, entrar y salir a cada rato porque pecamos. Ahora bien, la Biblia también dice que todos pecamos, todos los días. Digamos que tercera de Juan, no, déjeme ver un momento, no, primera de Juan, dice que todos pecamos y el que dice que no peca, miente. Entonces, si todos somos pecadores, hasta el día en que muramos, todos vamos a morir en pecado, ¿o no? ¿Quién no tiene pecado hoy? Jesús mismo dice que tire la primera piedra el que no tiene pecado. Todos tenemos pecado. El único que no peca es Jesús y el único que no pecó es Jesús. Todos vamos a morir con algún tipo de pecado entre pecho y espalda. Pero para eso es que nos atraviesa la cruz del Calvario. Si no, ¿para qué el sacrificio de Jesús? Si dependiera de mí, entonces no sirve de nada el sacrificio de Jesús. Si dependiera de mi trabajo propio, de mi obra propia, de santificación propia, entonces la santificación de la obra de Jesús en el cruz del Calvario no sirve de nada. Pero Él sacrificó su vida, entregó su vida por usted y por mí, para que lo que usted y yo no podemos hacer, dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para Dios. Nosotros no podemos santificarnos. Y nuestros pecados ya han sido perdonados en la cruz del Calvario. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, ojo, que la cruz del Calvario nos perdonó los pecados futuros, presentes y pasados. Y esto nos cuesta entenderlo muchísimo, porque siempre quisiéramos creer que tenemos que ganarnos la salvación y que tenemos que pagar un precio por esa salvación. Dice Bonhoeffer, un teólogo alemán que se opuso al régimen nazi, dice que
el precio de la gracia es gratuito, la gracia es gratis. El discipulado es el que ser discípulos, caminar como Jesús, parecernos a Jesús, nos cuesta la vida. Nos cuesta la vida. Es decir, tenemos que negarnos a nosotros mismos para parecernos a Jesús, que mengue nuestro yo y crezca Él en nosotros. Pero es que eso no lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Entonces, todos vamos a morir pidiéndole misericordia al Señor, pidiéndole que su gracia nos rescate, porque todos, todos, todos pecamos todos los días, todos los días, todos los días y muchas veces todos los días. Ok, vamos a ver. ¿Podemos aclarar más acerca de los dos dioses? Ok, ya voy con eso. Tenemos Margarita también. Tenemos otro de Jeremy y tenemos otro de Javid. Voy a tomarme un fresquito, un segundo. Ok. El asunto de los dos dioses, del Génesis específicamente. Lo que yo decía no es necesariamente que sean dos dioses, sino que son dos relatos distintos en los que el que redacta ve a Dios de una forma distinta, ¿verdad? El que escribe Génesis no es una sola persona, son varios redactores distintos. Y luego los editores del texto recopilan todos los textos que habían por ahí y hacen un solo libro de Génesis, ¿verdad? Pero hay muchos redactores. Y el primer redactor es eloísta, ¿verdad? En la teoría documental hay un redactor que se llama eloísta. Ese escribe siempre como Elohim. Y entonces este le da un carácter a Elohim. Pero es que recuerden que dos cosas se nos juntan aquí. Uno, el dios cananeo era él. Y Elohim es plural, los dioses, ¿verdad? Entonces, todavía vemos vestigios de eso que acabo de decir, de que el pueblo hebreo no siempre tuvo un solo Dios desde el puro principio, sino que venía saliendo de la cultura cananea, de la cultura egipcia. De hecho, si ustedes ven la descripción del arca, no la de Noé, sino del arca de la alianza, si ustedes ven cómo se describe el arca de la alianza, lo que tiene, los querubines que tiene cubriendo en oro el arca, que tienen cara de gato, ¿verdad? Tienen cara de gato, tienen forma de ser humano, pero tienen alas, son exactamente las esfinges que aparecen en Egipto, ¿verdad? Son exactamente iguales, la descripción es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque el pueblo venía saliendo de Egipto, ¿verdad? Y se traían todo esto. Se trajeron también entonces la palabra él y el concepto de Dios cananeo y egipcio. Ese concepto, el que escribe el relato de la creación eloísta, lo imbuye en su redacción. Y ahí está el concepto. Luego viene otro redactor, el yavista. Y ese yavista ya es muy posterior. Recuerdan que hasta Éxodo capítulo 3, versículo 14, Yahvé se presenta, ¿verdad? Y lo empiezan a conocer después en el desierto y después en la tierra prometida, ¿verdad? El que escribe, entonces ya tiene una concepción de Dios distinta al que escribió primero. Y entonces ese otro redactor conoce una versión de Dios mucho más cercana al ser humano, mucho más condescendiente, mucho más, digamos, le utiliza más antropomorfismos y antropopatismos. ¿Qué son antropomorfismos y antropopatismos? Cuando no entendemos algo de Dios, le intentamos adjudicar formas de ser humano. Por ejemplo, antropomorfismo es formas de Dios. Morfo es forma. Antropos es ser humano. Antropomorfismo es forma de ser humano. Entonces, vemos que en la Biblia leemos que Dios tiene ojos, que Dios tiene manos, que Dios tiene pies, que Dios tiene boca, que Dios tiene oídos. Y en realidad Dios no tiene nada de eso, ¿verdad? Dios es espíritu, Dios está en todas partes. Esos son antropomorfismos. Los antropopatismos es cuando intentamos comprender los sentimientos de Dios, las emociones de Dios. Entonces decimos que Dios es celoso,
Dios no es celoso, pero como nosotros a veces nos ponemos celosos, entonces decimos, es que es la única forma que tengo de describir algo que no entiendo es ponerle algo que yo sí entiendo, y es celos, o Dios se enoja. O, muchas veces la Biblia dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que... Él no se parece a nosotros, pero para entenderlo, el redactor le da características humanas para que nosotros podamos entenderlo mejor. Entonces, esos dos relatos de Génesis, el primer relato que los teólogos le han denominado el relato cosmogónico, porque habla más del cosmos, y el relato, el segundo relato que le han denominado el antropogónico, porque habla más del ser humano, son dos redactores que han conocido una verdad de Dios distinta. No son dos dioses diferentes. Es el mismo Dios visto desde dos ojos diferentes o desde dos mentes diferentes. Eso es básicamente lo que sucede en la redacción. ¿Ok? Vamos a ver, Margarita, ¿en dónde quedamos mientras resucitamos? ¿Estamos muertos o en espíritu o en el cielo? ¿En dónde quedamos mientras resucitamos? Ah, bueno, aquí viene la traducción. ¿En dónde quedamos mientras resucitamos? ¿Estamos muertos o en espíritu en el cielo? Hay diferentes versiones. Cuando nosotros, hay una cosa muy importante y es que el Antiguo Testamento no tiene una noción de resurrección. No hay un solo versículo, bueno, les voy a adelantar, hay un solo, tal vez, un solo versículo que habla de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y es cuando Job dice, vamos a ver, Job dice... Gol, pastor. ¿Perdón? ¿Qué dice? Gol Ah, gol, de de la nosotros. Sele. Sí. Bueno, aleluya. Qué bueno, hasta aquí se oye, por cierto. Qué bueno. Ok, dice, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré, dice Job, ¿verdad? Cuando dice yo me levantaré con él, es la única noción de resurrección que hay en todo el Antiguo Testamento. Entonces, para hablar de resurrección tenemos que irnos al Nuevo Testamento. No nos queda de otra. No podemos tomar el Antiguo Testamento para hablar de resurrección, solamente el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo que nos dice es que una vez morimos, inmediatamente estamos en presencia de Dios. No hay términos medios, no hay un viaje largo, no hay un purgatorio, no hay antesalas, no hay distintas cosas. Hay un relato en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, creo que se llama un tal Judas, que no era el Judas que era discípulo de Jesús, que ya había muerto, ¿verdad? Y que quería regresar, pero es un cuento que les estaban contando para decirles, no puede regresar del más allá, no se puede traer, no puede cruzar el umbral de la muerte. Pero lo que dice el Nuevo Testamento es que, es más, veámoslo en palabras de Jesús. Jesús está en la cruz del Calvario y tiene dos ladrones que no eran ladrones. Ojo, para morir crucificado, la ley romana solo permitía crucificar a personas que habían cometido crímenes gravísimos, como es el asesinato. Es decir, quienes tiene Jesús al lado realmente eran asesinos. ¿Y por qué Jesús está ahí? Porque lo habían metido en un concepto de revoltoso, pero no revoltoso porque se manifestaba. Era como cuando ahora se habla de los talibanes, ¿verdad? Y el Imperio Romano estaba en riesgo de esos que se levantaban para rebelarse y liberar el pueblo del Imperio Romano. Entonces habían revueltas, ¿verdad? Los esenios, ¿cómo se llamaban estos otros? Bueno, habían como revoltosos, no era simplemente porque se manifestaban, es que iban y mataban. A Jesús lo metieron dentro de ese concepto revoltoso, como un asesino. Y estos dos que tenían al lado eran asesinos. Y Jesús se vuelve a uno y le dice, mira, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No hay término medio. No quedamos viviendo como en un estado etéreo en alguna parte.
inmediatamente estamos en presencia de Dios. Y aquí vienen los debates si es premilenialista, milenialista, postmilenialista, etcétera. Eso son, como les digo, interpretaciones doctrinales, no es bíblico. Ninguna de las tres realmente nos va a satisfacer a cabalidad. Pero llega un momento en que después de estar en presencia de Dios, hay una tierra nueva y hay una vida nueva y regresamos a la tierra. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Entonces, morimos, estamos en presencia de Dios y luego regresamos a la tierra y seguimos en presencia de Dios porque habitará con nosotros eternamente. Un par más, vamos a ver. Jeremy, quizás podría ser el hijo pródigo un relato comparativo de la humanidad. Entonces Jesús está contando una historia como la historia del inicio de la humanidad, un relato, porque si todos somos hijos, está la imagen del hijo que abandona y la del hijo que cree conocer realmente al Padre, estando con el Padre, pero no conociéndolo. Por eso Jesús podría ser movido a compasión por la humanidad, porque todos seríamos hijos. Totalmente, Jeremy, totalmente. Entendiste el kit del asunto de esa parábola. De hecho, recuerden que los títulos en la Biblia no vienen en la Biblia, los títulos los ponen los traductores actuales. Entonces, cuando usted encuentra el título, parábola del hijo pródigo, eso no viene en la Biblia, en el texto griego que tengo por ahí, no viene. Pero realmente, ¿quién es el protagonista de esa historia? No es el hijo, sino que es el padre. El padre es el protagonista. De hecho, son tres parábolas seguidas que cuenta Jesús como una cadena de parábolas. Está la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Esas tres. Pero ¿quién es el protagonista de cada una de esas tres? En la parábola de la moneda perdida es la mujer que busca la moneda. En la parábola de la oveja perdida es el pastor que busca a la oveja. Y en la parábola del hijo pródigo es el papá que busca y que espera al hijo que se perdió. Tres cosas se pierden, pero solo tres un símbolo, digamos, de una sola cosa es quien busca siempre y acepta siempre. Esa mujer que busca la moneda, ese pastor que busca la oveja y ese papá que busca a su hijo, es Dios buscándonos a nosotros, que somos los hijos pródigos, la moneda perdida o la oveja que se fue. Nosotros somos la oveja que se pierde, la moneda que se pierde y el hijo pródigo que se va. Y él es esa mujer que nos busca, y me encanta que las tres parábolas tengan el efecto o el concepto de mujer, Dios mujer también, el pastor que busca a su oveja y el papá que busca a su hijo. Y me encanta. Yo leería y predicaría esas tres siempre juntas, siempre juntas. Bien, son casi las 9. Eso es muy hermoso, pastor. No sé a qué se refería. Supongo que hace un buen rato que hablé de eso. Andrés, pregunta, pastor, sabiendo que todos somos justificados en Cristo, ¿en dónde queda el infierno? Gracias. Pero ¿qué pasa con Juan 11:11 al 14? Que dice, Lázaro duerme, mas yo lo despertaré. Después viene otra pregunta diferente. Sí, efectivamente, aquí esto es una pregunta también muy doctrinal, porque tenemos las doctrinas que prevalecen en esta pregunta son la del el libre albedrío y la de la predestinación, ¿verdad? Hay dos doctrinas. Entonces usted puede llegar a leer el Nuevo Testamento desde el libre albedrío. Y la mayor parte de las iglesias pentecostales y carismáticas predican el libre albedrío. ¿Qué dice el libre albedrío? De que usted escoge libremente, cosa que yo creo, y que si usted escoge fallarle a Dios, entonces usted se condena eternamente. Y es lo que hemos creído durante mucho tiempo. Eso lo podemos encontrar en la Biblia. Pero también en la Biblia podemos encontrar la predestinación. Podemos encontrar muchos versículos y muchos textos donde Dios preelige, escoge, porque ustedes fueron escogidos desde el vientre de su madre.
Y a cada rato en el Nuevo Testamento Jesús habla de escoger a sus discípulos, de escoger a su pueblo, de escoger. Él nos escoge. Eso es predestinación, ¿verdad? Los discípulos no escogieron a Jesús. Jesús escogió a los discípulos, ¿verdad? De tal manera que tenemos las dos doctrinas aparecen en el Nuevo Testamento. Las dos doctrinas. Y yo un día le pregunté esto a un profesor que se llama Mervyn Brenneman. Y yo le dije, profesor, ¿libre albedrío o predestinación? Me dice, las dos al mismo tiempo. Y yo, ¿cómo voy a creer en las dos al mismo tiempo? Y me dio una explicación que es la que yo puedo darle a usted. Dice, ok, el pueblo hebreo estaba en Egipto y él escogió a Dios o Dios lo escogió a él. Dios lo escogió a él, predestinación. Pero luego lo lleva, caminan 3 meses y lo lleva al monte Sinaí y les dice, señores, ya ustedes son libres. Yo los escogí para ser libres, pero ahora les pongo a escoger. Escojan ser mi pueblo o no ser mi pueblo. Aquí están los 10 mandamientos, ustedes escogen. El pueblo escogió libremente a Dios. Predestinación y libre albedrío, las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. Y una y otra vez en los relatos bíblicos vamos a encontrar exactamente lo mismo. Jesús muere por usted y por mí. Yo no escogí eso. Él murió por usted y por mí. Él lo decidió. Ahora nos dice, como el pueblo hebreo que lo llevan al monte Sinaí, ¿quiere escoger esto o no quiere escoger esto? Predestinación y libre albedrío. Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. Eso en cuanto a a lo de la justificación. En cuanto a Juan 11 al 14, sobre Lázaro y la resurrección de Lázaro, bueno, es un relato muy controvertido en ese sentido, y yo creo que hubo resurrección total, pero aquí yo respondería a Andrés diciendo lo siguiente. Si Dios quiere resucitarnos, nos va a resucitar después de 3 días o 4 días. Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Y Dios puede sanar el cuerpo, ¿sí o no? Creemos que Dios sana. Dios sana a los enfermos. Y por lo tanto Dios puede sanar el cuerpo que se había, o que ya estaba putrefacto. Puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Y el espíritu de Lázaro que se había ido puede regresar efectivamente. Yo no encuentro contradicción entre eso y decir que no hay un limbo o no hay una, ¿verdad? Yo lo que creo es que efectivamente Dios nos está dando en cada milagro. De hecho, la palabra griega para milagro, paradoja o paradoxa, tiene que ver con algo que no debería ocurrir, pero ocurre. Una paradoja, algo paradójico, es algo que está ocurriendo pero no debería ocurrir. Y hay otra palabra para milagro en el Nuevo Testamento en griego que es semeia, de donde viene la palabra semáforo, que significa señal o anticipo. Algo que no debería ocurrir y algo que es un anticipo. ¿Anticipo de qué? De la vida eterna que vamos a vivir. Entonces, cada vez que alguien es sanado por Dios, no es porque eso es lo normal, eso es algo paradójico que no debe ocurrir, pero que es una señal que Dios nos envía para decirnos, en la eternidad no va a haber enfermedad, yo voy a sanarlos para siempre. Esto es algo temporal, porque esta persona que se sanó igual se va a volver a enfermar, igual se va a morir en algún día. Pero esto es un anticipo de la gloria que ustedes van a vivir. Si alguien resucita, es una paradoja, eso no debería ocurrir, igual se va a volver a morir, Lázaro se volvió a morir de todas formas. Pero es una semilla, esto es un anuncio de lo que va a ocurrir después. Va a haber resurrección de todos los muertos y va a haber vida eterna. Así es como lo entiendo yo. Esa es la manera en que yo lo veo. Ok, vamos a ver si tengo un fresquito. Yo no sé si estoy, como no los escucho, no sé si están del otro lado, si yo ya estoy hablando solo. Voy a responder esto y ya abrimos para ir terminando los micros para escucharlos. En Génesis 1.27, me gusta Génesis 1.27, se menciona que la humanidad fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Cómo se explica eso
con que Él es espíritu. Bueno, realmente nosotros fuimos hechos a imagen de Dios en su espíritu, porque Dios no tiene imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios no es un ser humano. Dios no tiene manos, no tiene ojos, no tiene boca, no tiene cabeza, no tiene pies, no tiene dedos, no tiene dientes, no tiene lengua. Dios no tiene barba. Entonces, no, esta forma humana no es en lo que yo me parezco a Dios. Sería bien feo Dios, si esta es la imagen de Dios, ¿verdad? En realidad, la imagen de Dios, la imago Dei, no tiene que ver con algo físico ni fisiológico, tiene que ver con algo espiritual, ¿verdad? Fuimos hechos a imagen de Dios en su espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene el Espíritu de Dios que podemos tener nosotros? Ya lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Tenemos la capacidad de comprender que algún día moriremos. Tenemos la capacidad de comprender sobre el bien y el mal, lo ético, lo antiético, lo moral, lo inmoral, lo amoroso, lo injusto, lo justo. Y Dios nos ha dado la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esto es algo que Dios le dio al ser humano, crea o no crea en él. Vean que todas las tribus, todas las culturas y todas las religiones saben que mentir está mal. Todas. De hecho, si usted se pone a ver, todas las cosas que la Biblia nos enseña que son buenas, todas las otras religiones también enseñan lo mismo. Todas. Mentir está mal, matar está mal, engañar está mal, ser infiel está mal, dar falso testimonio está mal, robar está mal, envidiar está mal. Los 10 mandamientos y toda la ética del Nuevo y del Antiguo Testamento está también desde el principio, desde antes de que nos fueran dados los 10 mandamientos, ya Hammurabi, el Código de Hammurabi hablaba de que robar está mal, ser infiel está mal, engañar está mal, mentir está mal, violar está mal. Los hititas tenían las mismas leyes. Entonces, Dios dio desde la creación su imagen en nosotros para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que nos hace distintos. Ok, Margarita, vamos a ver, tengo, si no me equivoco, 6. Voy rápido porque si no nos da aquí. Entonces todos y todos somos salvos, independientemente de si soy la persona más malvada y niego a Dios. No creo eso tan literal, no creo eso tan literal. No podría afirmarlo. Creo que la gracia de Dios es algo muy misterioso, muy, muy misterioso. Pero vean, es tan misterioso que Pablo la define de la siguiente manera. Pablo dice que nosotros, el concepto de Pablo es gracia sobre gracia. Ahora, entendamos esto. Si gracia es algo totalmente gratuito, ¿qué significa gracia sobre gracia? O sea, si yo ya de por sí no entiendo el concepto de gracia, si ya de por sí me cuesta entender qué es la gracia de Dios sobre mi vida, que yo no puedo comprarla, que yo no puedo pagarla, que no puedo ser tan bueno como para merecerla, que yo mismo no puedo merecer la salvación, que Él es el que me la ha regalado, ¿qué significa un estado todavía más alto de la gracia? Que es gracia sobre gracia. Los misteriosos manifestaciones, dice la Biblia, las misteriosas manifestaciones de la gracia. No puedo entender. De hecho, la parábola de Jesús sobre esto es muy aleccionadora, Margarita y todos. Jesús llega y cuenta una parábola sobre el trigo y la cizaña. Y le dicen al final de la parábola, dice, bueno, ¿qué? Arrancamos la cizaña y dejamos el trigo. Y dice Jesús, no, 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 no. No arranque el trigo, porque usted no sabe si es cizaña, no arranque la cizaña, porque usted no sabe si esa cizaña en realidad es trigo y usted no sabe si el trigo es cizaña. Déjelo, al fin de los tiempos llegará el verdadero segador, el dueño del campo, y echará la cizaña a un lado y la quemará y tomará el trigo.
No nos toca a nosotros decidir quién es salvo y quién no es salvo. Ni siquiera pensarlo ni cuestionarlo. No nos toca a nosotros indagar quién es más pecador y quién es menos pecador. Jesús lo que nos está diciendo en esa parábola es, ese no es el tema de ustedes. Yo no les he dado a entender, ni siquiera les he dado la labor de decirle a nadie si es salvo o no es salvo, ni de administrar la salvación de nadie. Déjeselo eso al final de los tiempos, al que es el dueño del campo. De momento usted mantenga junto al trigo de la cizaña. Mantenga junto al trigo de la cizaña. No haga diferencias. No haga diferencias. Eso es lo que yo creo también con Jesús. Bien, dice, gracias pastor, ojalá que esta grabación la tengamos disponible. Dice Javi, sí, está grabándose. Dice Andrés Paz, siempre he tenido una pregunta que nunca la he logrado encontrar. Si las tres grandes religiones creemos en un Dios todopoderoso, ¿por qué estamos tan divididos? Si mora el mismo espíritu y lo podemos ver que hasta que el protestantismo nos hemos dividido. Bien, esa es la última pregunta y con esta terminamos. Gracias, Andrés. Vean qué interesante esto y vea qué interesante, Andrés. ¿Cuáles son las religiones más violentas del mundo? El budismo no es violento. El hinduismo es muy poco violento. El brahmanismo es muy poco violento. Las tres religiones más violentas son las tres religiones monoteístas. Ojo lo que pasa. El budismo en realidad no es una religión, es una filosofía. No hay un dios del budismo. Buda no es Dios. Y Buda tampoco es un mesías, no es un salvador, tampoco es un profeta. Buda es un maestro. Pero los budistas pueden tener muchos dioses. En China y en Oriente, muchos dioses. Son politeístas. Los hinduistas son politeístas. El brahmanismo es politeísta. Estos carajos no les da miedo a otro dios. Viven creyendo muchos dioses. No compiten, no tienen competencia. Pero las religiones monoteístas les da pánico las diferencias, los otros dioses. Entonces compiten en imponer su propio Dios, en imponer su propio Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que Yahvé es el mismo Dios de los judíos que el Dios de los cristianos, ¿verdad? Y si vamos más profundo y leemos bien el Corán, Alá es el mismo Dios que Yahvé. Y de hecho está descrito así, ¿verdad? Está descrito porque el Corán describe Génesis, habla de Adán, de Eva, habla de Jesús, habla de María. De hecho, el Corán nunca dice que Mahoma es Mesías ni dice que tiene poderes. El Corán dice que Jesús es el Hijo de Dios. El Corán dice que Jesús hace milagros. El Corán dice que Jesús resucita. Y el Corán dice que Jesús es el que regresa. El Corán dice que hay que seguir a Jesús, ¿verdad? El Corán es un resumen del Nuevo Testamento y habla exactamente en los mismos términos. Habla de que María concibió del Espíritu Santo. Habla de que María concibió siendo virgen y habla de que Jesús es hijo de Dios. Entonces el Corán también. Ahora, ¿por qué nosotros nos llevamos tan mal las tres religiones? Uno, porque estamos compitiendo para imponer una sobre otra. El domingo que viene vamos a hablar con un judío y con un musulmán para también mostrar que hay una parte de nosotros que no está compitiendo y gracias a Dios hay muchos cada vez más que no estamos compitiendo. Que ellos no tienen por qué convencerme a mí de ser judío, de ser musulmán, pero que yo tampoco tengo la obligación de decirle, madre, deje de ser judío y empiece a ser cristiano, porque mi ejemplo de amor debería ser suficiente para que ellos vean atractivo lo que yo creo y lo que yo hago, ¿verdad? Somos tan parecidas estas tres religiones, tan iguales que nos vemos como en un espejo y lo que odiamos en los musulmanes es lo que tenemos los cristianos. ¿Cuántas veces los cristianos hemos invadido países y hemos matado gente? Desde las cruzadas, la Santa Inquisición, las invasiones a Irak, las invasiones a Afganistán. ¿Cuántas veces en nombre de Dios hemos invadido y matado? Somos muy bélicos los cristianos, muy, muy bélicos. En nombre de Dios hemos intentado eliminar al comunismo matándolos también y torturándolos con las dictaduras en Latinoamérica. En nombre de Dios se han hecho atrocidades, en nombre del Dios cristiano.
Entonces vemos en los musulmanes, en la facción más terrible de los musulmanes, algo muy parecido a lo que han hecho los cristianos. Entonces lo rechazamos. Igual los judíos. Somos tan parecidos que hacemos lo mismo. Los judíos invaden y los judíos respaldan guerras específicas. Los musulmanes también lo hacen y los cristianos también lo hacemos. Nos parecemos tanto que estamos compitiendo y estamos imponiendo, intentando imponer nuestro propio punto de vista. Y eso es grave, eso es grave. Entonces, creo que hay una pequeña respuesta. Además, la razón por la cual vemos en los musulmanes mucha violencia es la misma razón por la que nosotros tenemos violencia. ¿Dónde aprenden los musulmanes la violencia? En el Antiguo Testamento, porque lo leen. ¿Dónde aprenden los judíos la violencia? En el Antiguo Testamento, porque lo leen. ¿Dónde aprenden los cristianos la violencia? En el Antiguo Testamento, porque lo leen. Entonces, es un problema de interpretación, de exégesis, de el mismo texto que tenemos en común las tres religiones. Bien, yo voy a terminar acá. Podemos repetir y espero que haya sido, por lo menos una de las respuestas haya sido buena para ustedes, ojalá varias, y gracias por la paciencia. Voy a ver si seguimos ganando en el partido. Vamos a orar para terminar en este momento, ¿de acuerdo? Señor, gracias por esta reunión, por estas preguntas, por estas reflexiones que no pretenden ser 100% verdad. Yo no tengo la verdad. Estamos buscándote a ti como verdad y tú eres el centro de todo esto, Dios. Te adoramos solamente a ti, Dios. Te abrazamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Gracias, José. Buenas noches.